Bien, entonces vamos a ver un poco de literatura vamos a ver sobre el ensayo hispanoamericano, ¿ya? Entonces, primero, el ensayo es una forma de escritura que se realiza de forma en prosa, ¿no? Quiere decir seguido. Y el ensayo, pues, abarca diversos temas, ¿no? El ensayo tiene que ver con lo que opina el autor, ¿no? Con lo que opina el autor o con lo que ha investigado el autor acerca de un tema en específico. Puede ser tanto desde una novela o incluso hasta una crítica social o temas sociales, cosas por el estilo, culturales, ¿ya? Entonces, eso es un ensayo, ya es un texto escrito, concebido desde el autor, donde da su opinión. Lógicamente tiene que basarse en datos científicos, datos históricos. Entonces, eso es un ensayo, ¿no? Repito, puede abarcar diversos temas sociales, culturales, cuentos, novelas también. ¿Listo? Entonces, aquí, lógicamente también tenemos ensayos que se han realizado a nivel de Ecuador. Vamos a ir analizando uno de los más comunes o más conocidos a nivel de los ensayos. Un segundo. Bien, entonces dentro de los más conocidos a nivel general latinoamericano tenemos El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, Entre la ira y la esperanza de Agustín Cueva, ¿ya? A nivel de Ecuador también. Bien, vamos llegando a uno de los más conocidos dentro de los ensayos hispanoamericanos. Y aquí está, es sobre Eduardo Galeano. Eduardo Galeano escribió un libro que, bueno, está dentro de esto del ensayo hispanoamericano, es conocido como las venas abiertas de América Latina. ¿Listo? Entonces, es muy conocido, ¿no? Esta obra, Las venas abiertas de América Latina, vamos a leer un poquito, es un fragmento. Él fue uruguayo, ¿listo? Entonces, él escribió sobre las venas abiertas de América Latina. Voy a contar un poco, a breves rasgos de lo que trata esto y vamos a leer un fragmento para comprobar, ¿no? Para ver de lo que trata esto. Entonces, más o menos, él en su libro habla sobre qué pasó. Ya, básicamente, él empieza con una lectura en donde dice que Europa, especialmente en este caso España, es rica en recursos gracias a que América es pobre, ¿no? Entonces, él que plantea, ¿no? Basado en datos históricos, él afirma que lógicamente, ¿no? Europa, al llevarse todos los recursos, el oro, entre otros recursos que se llevaron, logró crecer, ¿no? Logró evolucionar Europa. Pero ¿a costa de qué? A costa de que saqueó toda Latinoamérica, ¿no? En los minerales, en los recursos, ¿no? Entonces eso se refiere a una de sus frases, ¿no? Que dice que América es pobre, gracias, bueno, o Europa es rica gracias a que América es pobre. Entonces, lo que va haciendo en su libro es más o menos ir contando, ¿no? Lo que pasó en Latinoamérica, ¿ya? Entonces, los procesos de Latinoamérica y cómo fueron. Entonces, va nombrando qué pasó, por ejemplo, en México, cuál fue el punto donde tenían dinero, luego qué pasó. Va haciendo una comparación, es bastante interesante, va nombrando a todos los países, en el caso de Ecuador, también habla bastante del boom cacautero, habla bastante del boom petrolero, entonces va haciendo un análisis, ¿no? Entonces recordemos que esto es un ensayo. ¿Listo? Entonces vamos a analizar un poco, vamos a leer un poco, ¿no? Pienso que esta es de las obras más representativas en lo que es el ensayo hispanoamericano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina. Denme un segundo, vamos a leer un poco. Voy a leer un poco simplemente para tener claro, ¿no? A ver, yo creo que ahí, ya. Bien, entonces ahí vamos a ir leyendo un poco a poco, ¿ya? Solo para que queden claro. Entonces, vamos a ver. ¿Nos puede ayudar? Eh, Omar, ¿nos puede ayudar ya a leer un poco, ¿ya?
O Matt, puede ayudar a leer. Ya, no sé, algún voluntario. Ah, listo. Ah, ya, ya, listo. Entonces ya, nos va a ayudar Omar a leer. Bueno, mientras no sé, se conecta, no sé si alguien nos quiere ayudar a leer. Algún voluntario. Ya, A ver, desde la división, sí, por favor. ya, la División Internacional de Trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se estabilizó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y se hundieron los dientes, dice, dientes Ujú. en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación. Era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta, continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuentes y reservas del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café, los materiales de materia prima y los alimentos con destinos a los países ricos que ganaron consumiéndolos mucho de que América Latina gana produciéndolos. Son muchos los altos los impuestos que cobraban los compradores que los precios que reciben los vendedores. Y a fin y a cabo, como declaró en julio de 1968 Covey y Oliver, coordinador de la Alianza para el Progreso. Hablar, a ver, ya, hablar de prejuicios, justo a la actualidad es un concepto medieval. Estamos en plena época de la libre comercialización. A ver, ¿cuánta más libertad se otorga a los negocios? Más cárceles a ver, Sí, a se ver, hace más, necesario. más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen los negocios. Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos solo funcionaba para el mercado externo dominante. Proporcionaban también, causándolos causándolos manantiales de ganancias que influyen en los Ya, así nomás. Gracias. ayudos. Ya, muchas gracias. Ya, entonces sí. Entonces, como ven, ahorita lo que tenemos es un ejemplo del ensayo hispanoamericano, ¿no? Entonces nos va hablando, básicamente el tema es social, ¿no? Es social sobre la realidad de América Latina, de los países de América Latina en relación a lo que pasaba. Nos habla bastante de América Latina, de los procesos, como les comentaba, de lo que pasa, como por ejemplo aquí nos dice del petróleo y todo eso. Entonces lo que hace en esta obra Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina es como un análisis de la realidad de los países de América Latina y de los procesos, ¿no? Entonces, como les comentaba, lo que va haciendo en esta obra Eduardo Galeano es ir nombrando, ¿no? Los booms que hubieron en el país, ¿no? Entonces, cuáles fueron los puntos fuertes que tuvieron estos países y de pronto qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con esos procesos? En el caso de Ecuador, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo al tener varios dinero y de pronto fue desapareciendo. Dame un segundito ya.
Ya, entonces, perdón, como les comentaba, entonces, esos procesos, ¿ya? Entonces, sucedían esos procesos. eh, entonces, de esto nos cuenta en esta obra, ¿no? En las venas abiertas de América Latina. Entonces, él es Eduardo Galeano, entonces un periodista uruguayo, ¿ya? ¿Qué más? Ya, para ir terminando, ¿no? Y por aquí tenemos otra obra igual, muy conocida aquí, muy famosa por aquí. Tenemos esta obra de aquí. Entonces aquí tenemos una reseña que nos dice sobre el teatro hispanoamericano. Lógicamente, al igual que hablábamos con la generación decapitada, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? Hablábamos de que existen obras en donde primero son obras como tal y luego se pueden transformar, ¿no es cierto?, en canciones, se pueden transformar eh, en canciones. En este caso también existían las obras que posteriormente podían transformarse en obras de teatro. Ya, y aquí tenemos, por ejemplo, ya, aquí tenemos una más, ¿no? Que también nace, ¿no? Nace a partir de un escrito, de un libro, pues se convirtió luego en una obra, ¿no? Entonces, la casa del qué dirán, por ejemplo, igual este es un fragmento. Para ir terminando, esto igual lo voy a leer yo y con esto ya terminamos, ¿ya? Voy a leer el fragmento. Por ejemplo, aquí nos dice, camino oscuro y desierto al borde del camino, casas cuyas paredes no son paredes, sino cortinas, el primer término. La sala, en segundo los dormitorios, junto a la casa, una perra cuyo único habitante exclamaba, y aquí tenemos el exclamor, ¿no? Entonces, antes de hablar y disputándose de catalejo, las brujas efectúan una minuciosa inspección entre los espectadores, escandalizándose por la presencia de este y comentando la actitud de aquel, ¿no? Y entonces ahí tenemos, ¿no? Somos representantes del que dirán, vedettes retiradas del Bataclan, y aunque muchos lo digan, hay que dirán, ¿ya? Entonces aquí tenemos un extracto nada más, ¿ya? Un extracto. Entonces, todo esto corresponde al ensayo, ¿no? Al ensayo hispanoamericano. Entonces, como les decía, uno de los más famosos, uno de pronto de los libros, de pronto han tenido la oportunidad de leerlo, y si no este es muy famoso, pues Las venas abiertas de América Latina, ¿ya? Que es bastante conocido. Listo. Entonces, ya para ir terminando, eh, ¿cuál va a ser la actividad de lengua? Entonces, denme un segundo. La actividad de lengua es la siguiente. Un segundito. Ya. Bueno, va a ser en base al primer tema que vimos, ya. En base al primer tema que vimos, que fue eh, sobre los vicios en el idioma, ¿no? Sobre lo que habíamos analizado de los errores que cometemos en la ortografía, en la fonética, en las pronunciaciones, en la mezcla de idiomas, sobre eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? ¿Cuál va a ser la actividad de esta semana? Yo voy a escribir ahí, voy a enviar un documento, va a estar subido un documento de Word. Entonces, en este documento, ustedes van a tener que analizar. Van a hacer los ejercicios que estábamos viendo, los que nos faltaron. Entonces, aquí miren. ¿Ya? Entonces van a hacer algunos de estos ejercicios, ¿ya? Entonces, van a estar algunos ejercicios de anfibología. Entonces, nosotros analizamos hasta aquí, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar los que faltan, ¿ya? Va a estar la anfibiología y va a estar la ambigüedad. Entonces, van a hacer prácticamente lo que hicimos en clase. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Escribir las oraciones en forma correcta, ¿ya? ¿Cómo deberían decirse? ¿Listo? Entonces usted va a estar esto y acá abajo va a tener un espacio para que escriba de forma correcta cómo tiene que decirse para que se interprete de forma correcta. ¿Listo? Entonces van a estar los ejercicios que nos faltaron analizar y ustedes después los van a escribir de la forma en que tienen que escribirse correctamente, ¿ya? Esos y luego van a tener igual van a ver unos ejemplos de barbarismos y ustedes van a tenerlos que corregir, ¿ya? Eso va a ser la tarea referente a ese tema. Y en la parte de inglés, pues